Conocer en profundidad las características generales de las técnicas de estudio nos permite adaptarlas a nuestras propias necesidades con el fin de utilizarlas en nuestro trabajo diario y conseguir así el máximo beneficio del tiempo y del esfuerzo invertido. Estudiar se convierte así en una tarea mucho más sencilla, pues conocer y aplicar las distintas técnicas nos permite saber qué tenemos que hacer en cada momento, facilitando que la atención se centre en aquellos aspectos que son realmente importantes. El objetivo fundamental de esta parte del curso es dar a conocer las técnicas de estudio que permiten el aprovechamiento de las clases y de las sesiones de estudio. En primer lugar, se recogen las técnicas de aprendizaje: la prelectura, la lectura reflexiva, el subrayado, el esquema o el resumen. Se describe cada una de ellas con sugerencias y aplicaciones prácticas. A continuación, se analiza el tema de los apuntes de clase, cómo tomarlos, organizarlos y utilizarlos. Por último, se enumeran las fases de una sesión de estudio, como síntesis de las técnicas de estudio y las claves para un aprendizaje eficaz. Para mejorar el método de estudio y de trabajo intelectual existe una serie de técnicas. Estas pueden agruparse en dos categorías: la destinada al análisis de los textos, en la que se incluyen la prelectura, la lectura reflexiva y el subrayado, y que agrupa las técnicas de síntesis, como el esquema y el resumen. Utilizarlas de forma adecuada es condición necesaria, aunque no suficiente, para que el estudio sea eficaz, ya que son las únicas que permiten conocer un tema en profundidad, desarrollando las habilidades de análisis y de síntesis que son imprescindibles en cualquier actividad académica. Se entiende por prelectura la acción que permite tener una idea general del tema, unos conocimientos mínimos de la materia que se va a tratar posteriormente. El objetivo de la prelectura es conocer la estructura general y las palabras clave de un determinado tema. No es una lectura completa del texto, sino que se van eligiendo párrafos y palabras. Cuando se realiza la prelectura, la atención se centra en los títulos de los apartados y distintos epígrafes. En el texto suelen destacarse algunos términos, fechas o ideas, bien en cursiva o bien en negrita. Se trata de palabras clave que resumen la idea o ideas generales del texto. Cuando no vienen resaltadas, es el estudiante quien, a partir de una lectura más reflexiva, tiene que descubrirlas. Tras la prelectura, se adquiere una visión de conjunto del tema que permitirá al estudiante entender mejor la exposición y relacionar los conocimientos aportados en clase. La lectura reflexiva es la que permite conocer en profundidad la estructura del texto y detectar las diferentes ideas que se desarrollan. Este tipo de lectura requiere una mayor concentración y a partir de ella se conocen la idea principal, es decir, lo más importante del escrito alrededor de la cual gira el resto de la información, las ideas secundarias que están subordinadas a la principal y los detalles, es decir, el conjunto de la información referido a nombres, fechas, lugares o ejemplos. En esta fase se trata de comprender las ideas contenidas en el tema y las relaciones entre ellas. Si el tema es muy extenso o de difícil comprensión, se puede hacer la lectura comprensiva de un único apartado cada vez. La lectura debe ser secuenciada, desde el título hasta la última frase, y flexible, adaptando la velocidad al tipo de contenido. Durante la lectura, se deben ir anotando todas las palabras o signos desconocidos para buscar su significado en diccionarios, enciclopedias o apuntes de clase. Tras la lectura se podrán reconocer los conceptos más importantes, la terminología utilizada y el significado de la misma. Literalmente, subrayar significa señalar por debajo con una raya. De una forma más amplia, podemos decir que subrayar es utilizar un código personal de señales y símbolos a fin de destacar los aspectos más importantes de un texto. El código es personal, es decir,
Es el usuario quien debe diseñar la manera de resaltar los contenidos esenciales, tanto de los libros como de los apuntes. En cualquier caso, existen una serie de estrategias que permiten lograr este objetivo. Para subrayar se pueden utilizar líneas diferentes, como una doble línea para resaltar la idea principal, una línea sencilla para ideas secundarias y una línea discontinua para los detalles. También se pueden usar colores diferentes para cada una de las categorías. Las ideas principales pueden destacarse en color rojo, las secundarias en azul y los detalles en verde, por ejemplo. Con distintos tipos de señales se pueden enmarcar o redondear datos importantes como fechas, periodos, fórmulas. Las flechas nos ayudan a enlazar y conectar datos, ideas y párrafos que tienen algún tipo de relación. Otros signos pueden ser los corchetes, que indican que falta alguna información, o las llamadas de atención como signos de admiración o interrogación que permiten resaltar aquellos aspectos más curiosos. Crear un código personal no es una tarea demasiado complicada. Una cuestión que sí plantea más dificultades es saber cuánto hay que subrayar. Se debe subrayar la información relevante y para conocerla, antes de hacer marcas en el texto, es necesaria una lectura atenta y reflexiva del mismo. Para que la lectura sea comprensiva, hay que analizar el texto con cierto detalle para obtener una comprensión profunda. Tras esta lectura, se pueden detectar las ideas principales, las secundarias y los detalles. Si en el texto aparecen ideas o conceptos desconocidos o poco explicados, es necesario consultar otras obras para aclarar las dudas y conocerlos mejor. Una vez realizada la lectura, se puede empezar a subrayar teniendo en cuenta ciertas normas. No se subrayan renglones o párrafos completos, sino palabras clave que son las que transmiten la información. Se prescinde, por tanto, de artículos, preposiciones, conjunciones o perífrasis que no sean esenciales para entender el texto. Las palabras clave suelen ser nombres, conceptos, lugares, teorías, personas, etc. También lo son las fechas, fórmulas o equivalencias. Cuando el texto enumera una serie de características, se enmarca el concepto general y se subraya cada uno de los elementos de la serie. En el texto, el aparato respiratorio está formado por las fosas nasales, la laringe, la tráquea y los pulmones. Se subrayan las palabras aparato respiratorio, fosas nasales, laringe, tráquea y pulmones. Para resaltar el concepto general, se puede utilizar un recuadro. Si se trata de una comparación entre las características de distintos conceptos, se subrayan estos y sus similitudes y diferencias. En el texto, los pueblos nómadas se dedicaban fundamentalmente a la ganadería, mientras que los sedentarios eran agricultores. Se resaltan con recuadros los conceptos nómadas y sedentarios, y se subrayan las palabras ganadería y agricultura, una de las características que les hace diferentes. Para establecer conexiones entre el concepto y su cualidad, se pueden utilizar flechas. Se subrayan las definiciones de los conceptos principales y algunos de sus ejemplos. En el texto, el sistema solar es el conjunto de planetas y satélites que giran alrededor del Sol. La Tierra y la Luna forman parte de este sistema. Se subraya el concepto y su definición, y las palabras Tierra y Luna, que son algunos ejemplos de sus componentes. Cuando se plantea una cuestión y varias de sus respuestas, se subraya la pregunta y los diferentes planteamientos que surgen tras ella. En el texto, ante la cuestión de qué pasó con los dinosaurios, algunos creen que desaparecieron por los cambios climáticos y otros que como consecuencia de una lluvia de meteoritos. Se subraya la pregunta resumida en las palabras ¿qué pasó? Y dinosaurios, y después las respuestas que se recogen en las palabras cambios climáticos y lluvia de meteoritos. Para indicar que son dos respuestas diferentes, se pueden utilizar números. Cuando se explica un suceso atendiendo a sus causas y sus efectos, se subrayan ambos componentes. En el texto, si calentamos el agua a una temperatura de 100 grados centígrados, ésta se evapora. Se subrayan las palabras calentamos, agua, temperatura y 100 grados, que son la causa, y la palabra evapora, que indica la consecuencia.
Para establecer esta relación causal podemos utilizar una flecha. En todos los casos, el subrayado puede ir acompañado de anotaciones al margen que ayuden a clarificar o a organizar los diferentes contenidos. El esquema es el esqueleto del texto y en él quedan recogidas las ideas principales y las secundarias que se han detectado tras la lectura y el subrayado. El esquema muestra las ideas fundamentales de un texto mediante un tipo de diagrama que recoge la estructura y organización del mismo. El esquema se compone exclusivamente de palabras clave, las que se habían detectado en el subrayado. El objetivo es representar la información de una manera gráfica. En un esquema debe aparecer el título del tema o del apartado, las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles. Pueden utilizarse las mismas estrategias de realce que en el subrayado, colores, distintos tamaños de letra, etc. Hay varios tipos de esquema, aunque los más utilizados son el esquema de llaves, el esquema de árbol y el esquema numérico. También se puede organizar la información en un cuadro sinóptico y en un organigrama. El esquema de llaves es el más gráfico de los mencionados. Con una simple mirada se visualizan las ideas principales del texto. Para llevarlo a cabo, es necesario detectar las ideas principales recogidas en un determinado epígrafe. Desde el título del apartado, se abre una llave que recoge esas ideas principales y tras cada una de ellas se abren nuevas llaves que recogen las ideas secundarias con las que están relacionadas. Nuevamente, si es necesario, se abren otras llaves para especificar e incluir otros contenidos. El esquema de árbol sigue la misma estructura que el anterior, pero en lugar de llaves se utilizan flechas que se van abriendo a modo de ramas de un árbol. Encabezando el esquema, se coloca el título del tema o apartado. Después, se abren ramas al final de las cuales aparecen las ideas principales. Nuevas ramas pueden surgir para especificar las ideas secundarias y así sucesivamente. El esquema numérico sigue el mismo proceso para ordenar el texto, aunque en este caso se utilizan números para ordenar las ideas. Así, por ejemplo, el apartado es 1. Las ideas principales son 1.1, 1.2. Las ideas secundarias llevarán la misma numeración que las principales de las que proceden, y además un nuevo número. Si estamos en la idea 1.2, las ideas secundarias serán 1.21, 1.22. Se utiliza el mismo procedimiento en el caso de que hubiera detalles u otras ideas dentro de una secundaria. La forma de representar la información es menos gráfica y se suele utilizar en tareas más formales, trabajos escritos, fundamentalmente. El cuadro sinóptico es una técnica de síntesis muy útil cuando en el estudio de un tema es necesario comparar varios conceptos. Proporciona una visión global de todo el tema y permite ver la relación existente entre las ideas. Para elaborar un cuadro sinóptico se confecciona una tabla de doble entrada. En los encabezamientos de las filas se sitúan las ideas fundamentales del tema. En los encabezamientos de las columnas se ponen los criterios de comparación. En las casillas que resulten de la intersección se colocan las ideas que resultan del análisis comparativo. El organigrama permite organizar la información de manera muy gráfica y suele utilizarse para explicar procesos, genealogías u organizaciones. Los conceptos se unen mediante flechas que describen los diferentes tipos de relaciones. En cualquiera de sus versiones, el esquema permite repasar los contenidos más importantes. Por eso, es conveniente realizar esquemas de todos los temas de las distintas asignaturas. Estos se pueden recoger en cuadernos o fichas para poder repasarlos siempre que sea necesario. Los esquemas se deben completar con la información recogida en los apuntes de clase o en cualquier otra fuente que se haya consultado. Resumir es sintetizar. Hacer más pequeña una información, sin olvidar por ello las ideas más importantes. El resumen tiene que ser breve, conciso y claro, y el estudiante debe redactarlo con sus propias palabras. El objetivo es contar lo que se ha aprendido, pues solo al hacerlo palabra se puede demostrar que se ha asimilado.
Normalmente en un examen el profesor no va a pedir el esquema de una pregunta, tampoco en una conversación se utiliza el esquema para comunicarse, sino que se emplea un discurso, una sucesión de ideas enlazadas de forma adecuada. Pero en ambos casos se parte de un esquema, es decir, de una representación mental de lo que se quiere decir. El esquema, por tanto, permite establecer un hilo conductor entre las ideas, seguir un orden. El resumen se obtiene al añadir otras palabras que den sentido y relacionen las ideas recogidas en el esquema. El resultado es, de nuevo, un texto con frases completas. Para elaborar un resumen es necesario seguir un orden lógico. Por eso el esquema es de gran ayuda. A partir del título se enlazan las ideas principales, de manera que en las primeras líneas ya queden recogidos los aspectos fundamentales. En sucesivos párrafos se desarrollan brevemente las ideas principales, uniendo las secundarias y los detalles. Para ello se utilizan palabras que sirvan de unión y que clarifiquen la relación que existe entre unas ideas y otras. En la elaboración del resumen es esencial cumplir los criterios de orden y brevedad. Por ejemplo, un resumen sobre el tema de los movimientos terrestres puede quedar del siguiente modo. Los movimientos más importantes de la Tierra son los de rotación y traslación. La rotación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor de su eje. Aproximadamente tarda en hacerlo 24 horas. La traslación es el movimiento alrededor del Sol que se completa en unos 365 días. Otros son el de precesión, movimiento del eje de la Tierra, y el de nutación, debido a la Luna. Las técnicas de prelectura, lectura reflexiva, subrayado, esquema y resumen permiten conocer un tema en profundidad, asimilarlo y retenerlo. La prelectura y lectura reflexiva permiten conocer la estructura del texto, sus ideas y las relaciones que se establecen. El subrayado permite destacar los diferentes tipos de ideas que aparecen en un texto. Previo a este, hay que realizar una lectura atenta y reflexiva. El esquema es el esqueleto de la información. Puede ser de llaves, de árbol, numérico, etc. El resumen da cuerpo a la información que se obtiene en el esquema, desarrollando lo que se ha aprendido con palabras propias. Los apuntes que se toman en clase o en cualquier situación de similares características son notas que permiten organizar la información, aclarar dudas y conectar unas ideas con otras. Al tomar apuntes se realiza una tarea de síntesis esencial a la hora de aprender conocimientos. Además, es en el momento de escribir cuando es posible constatar si se comprende una idea o no. Por tanto, tomar apuntes es una habilidad imprescindible para todo estudiante. La clave para tomar apuntes podría recogerse en las siguientes fases: escuchar, interpretar, sintetizar y anotar. Escuchar significa prestar atención, meterse por completo en el tema objeto de estudio con los 5 sentidos. No basta con oír, sino que hay que entender lo que se está escuchando. Una vez obtenida la información, llega el momento de interpretarla, esto es, adaptarla a nuestro propio vocabulario y modo de entender las cosas. El objetivo es descubrir cuáles son las ideas esenciales de lo que se está escuchando en clase, porque así se habrá conseguido sintetizar la información para después poderla anotar. Para que la tarea de tomar apuntes sea eficaz es necesario utilizar diferentes técnicas en 3 momentos clave. El primero tiene lugar antes de ir a clase y consiste básicamente en preparar el material con el que se va a trabajar después en clase, que sería el segundo momento. Y una tercera parte se relaciona con lo que hay que hacer con los apuntes que se han tomado. Antes de tomar apuntes es necesario conocer la materia sobre la que se va a trabajar más tarde. Por eso, antes de ir a clase, es recomendable hacer una lectura previa o prelectura de los distintos temas. De esta manera, se entenderá mejor la explicación del profesor y se podrán recoger en los apuntes aquellos datos que no se encuentren en los libros. Para tomar apuntes es necesario poner en práctica unas habilidades que permiten sintetizar, es decir, resumir lo que se está escuchando. No se trata de transcribir todo lo que se oye, sino de anotar lo más relevante, lo que permita tener un conocimiento completo del tema.
Para distinguir el grado de importancia de la información recibida, hay que atender a la exposición del profesor y al énfasis que pone en cada tema. Ante la imposibilidad de copiar una explicación tal y como se expresa, el estudiante debe anotar los contenidos utilizando palabras clave, prescindiendo de aquellas otras que tienen sentido en la exposición oral, pero que no aportan información en los apuntes. Por ejemplo, los apuntes de una exposición sobre el sistema nervioso pueden quedar del siguiente modo. El sistema nervioso está formado por el cerebro y los nervios. El cerebro es el órgano principal y el encargado de recibir la información recogida por los nervios y de dar una respuesta. Los nervios son fibras repartidas por todo el cuerpo y se encargan de transmitir la información detectada a través de los sentidos. En algunos casos, es necesaria una transcripción de lo que se escucha, sobre todo si además de conceptos se debe captar un estilo concreto de exposición. Cada asignatura posee un vocabulario específico que tiene que ser recogido en los apuntes hasta que el estudiante esté familiarizado con él. Es conveniente prestar atención a la presentación de los apuntes para que puedan ser utilizados como material de consulta. Para ello es necesario escribir con claridad, mantener la horizontalidad, cuidar la ortografía y reglas de puntuación. Respetar unos márgenes, con el fin de tener espacio para nuevas anotaciones. Poner la fecha y numerar las páginas. Una vez se hayan tenido en cuenta todas las recomendaciones, comienza la tarea de tomar apuntes. Pero, ¿qué apuntar? Si el profesor proporciona un esquema del tema a exponer, se simplifica notablemente la tarea de tomar apuntes, pues basta con recoger la información en los apartados previamente señalados. Si no es así, se debería recoger la información utilizando, por ejemplo, párrafos diferentes para distinguir unas ideas de otras. Posteriormente, durante las sesiones de estudio y a partir de una lectura atenta, se agruparán los contenidos en epígrafes a fin de ir organizando perfectamente la información. En los apuntes deben quedar recogidos todos aquellos datos que resulten relevantes y que complementen la información ya conocida o recogida en los libros de texto. Así se anotan los títulos de los apartados y subapartados cuando el profesor los aporte. Las ideas principales y secundarias, aunque parezcan sencillas o fáciles de recordar. Las definiciones de conceptos, tomadas de la manera más completa posible. Los cuadros, esquemas, fórmulas y demostraciones expuestos en la pizarra o pantalla, con las anotaciones necesarias para que sea una información comprensible. Los detalles como anécdotas, excepciones o aclaraciones que permiten un conocimiento más profundo del área. Los símbolos personales que permiten conectar ideas, flechas, resaltar contenidos, diferentes tipos de subrayado, información llamativa, signos de admiración, datos incompletos, puntos suspensivos o dudas, signos de interrogación. A partir de estas recomendaciones y su puesta en práctica, se adquiere una habilidad para tomar apuntes que se va desarrollando con el paso del tiempo. El estudiante debe revisar además la utilidad del material que ha recogido para ir corrigiendo esos errores y mejorar sus apuntes. Una vez tomados los apuntes, hay que revisarlos cuanto antes. Si se ha dejado alguna información sin recoger, es necesario comparar los apuntes propios con los de algún compañero o preguntar directamente al profesor. Si los apuntes son útiles y están bien organizados, no es necesario pasarlos a limpio. Es preferible aprovechar el tiempo para repasarlos, completarlos con información de otras fuentes y resumirlos. Para un aprovechamiento adecuado de los apuntes, es necesario aplicar en ellos las técnicas de estudio. Tomar apuntes no siempre es una actividad obligatoria. Muchas veces, lo que está explicando el profesor está recogido en los libros de texto. Ahora bien, tomar notas de la exposición permite mantener un nivel de atención adecuado y constituye una parte muy importante de lo que será la sesión de estudio posterior. Al escribir determinadas ideas, se organizan los datos, se plantean algunas dudas, se revisan conceptos, se aprenden nuevas palabras, etc. Por eso, tomar apuntes no es solo esencial por la información que recogen, sino porque permite desarrollar habilidades muy útiles en el estudio. Tomar apuntes es una de las tareas principales que el estudiante realiza en clase. Antes de empezar, es conveniente realizar una prelectura del tema sobre el que se hablará en clase con el fin de favorecer la comprensión. Para que este material sea realmente útil,
Debe recoger la información relevante de la exposición y todas aquellas anotaciones que sirvan para aclarar ideas, entender un procedimiento o ampliar contenidos. Después de clase es necesario dedicar un tiempo a completar los apuntes y a organizar la información. Las técnicas de subrayado, esquema y resumen son las claves para aprender un tema. Gracias a estos procesos la información se ha comprendido, sintetizado y relacionado. Ahora bien, existe otro tipo de información como fechas, fórmulas, listas de elementos, que no requieren tanto la comprensión como un ejercicio de memoria. Para memorizar este material diferente, existen una serie de estrategias denominadas mnemotécnicas. Por ejemplo, se pueden crear palabras nuevas o frases con las iniciales de los conceptos que forman parte de un grupo y que hay que aprender. Las canciones y las rimas también pueden facilitar la memorización. Por ejemplo, si hay que memorizar algunos elementos halógenos como flúor, cloro, bromo y yodo, se pueden utilizar sus símbolos químicos para crear una frase. Por ejemplo, Felipe y Clara bromean en la isla, donde la inicial o iniciales de cada palabra coinciden con cada uno de los símbolos. Como todo, estas estrategias tienen sentido cuando se usan y no se abusa de ellas. A veces puede ser más difícil recordar el acróstico o la canción que se ha inventado que memorizar una lista inicial. Una vez adquiridas las nociones básicas sobre las técnicas de estudio, llega el momento de darles una utilidad y concretarlas en fases o pasos. La organización de las sesiones de estudio debe permitir la realización de todas aquellas actividades necesarias para llevar al día las materias, desarrollar las distintas habilidades e ir profundizando en los distintos contenidos. Antes de iniciar la sesión de estudio, hay que dedicar unos minutos a la organización de la misma, teniendo en cuenta el calendario y la programación general. Imaginemos el calendario de un estudiante. Por ejemplo, el día 13 tiene un examen de historia. El día 19 se va a comentar el libro La Celestina en clase y el día 27 hay que entregar un trabajo sobre un tema de actualidad. Además de estos trabajos, el estudiante tiene que realizar una serie de actividades escolares que le han mandado en clase. Estas son ejercicios de matemáticas, un comentario de texto de historia, una lámina de dibujo técnico y ejercicios de física. Con toda esta información, el estudiante tiene que elaborar un esquema donde estén recogidas las actividades que va a realizar en la sesión de estudio. Para hacerlo, debe fijarse en la urgencia de las actividades y en el tiempo que va a necesitar para cada una de ellas. Así como los ejercicios de matemáticas son para el día siguiente, debe darles prioridad. Pero para la semana que viene tiene un examen de historia, por lo que debe empezar a planificar los estudios y los repasos. En ese horario diario también deben fijarse unos minutos dedicados al descanso en los que hay que levantarse, estirar los músculos y descansar la vista. La planificación de la sesión de estudio puede quedar del siguiente modo. En primer lugar, se dedica a las matemáticas, empezando por repasar los conceptos teóricos para hacer después los ejercicios. Después de unos minutos de descanso, estudiar historia, aplicando las técnicas de subrayado y esquema que ya conoces, y haciendo posteriormente el comentario de texto. Al alternar el trabajo con matemáticas e historia, se consigue que sea más llevadero, ya que son asignaturas muy diferentes. Después del descanso, dedicarse a la física, empezando por estudiar el tema para después hacer los ejercicios. Para realizar el trabajo sobre un tema de actualidad, se debe consultar la prensa, dedicando unos minutos a leer titulares y recoger noticias, y más adelante profundizar en el tema consultando distintas obras de referencia. Por último, hacer la lámina de dibujo si queda tiempo, pues es algo que tiene que entregarse la semana que viene. Lo que sí se ha propuesto es leer un capítulo del libro La Celestina cada día, aunque sea fuera del tiempo de la sesión de estudio. Para estudiar un tema es necesario aplicar las técnicas de subrayado, esquema y resumen, además de tener en cuenta las claves del repaso. Después de haber hecho el esquema de un determinado apartado, es necesario dedicar un tiempo para memorizar el contenido. Esto no se hace de una forma mecánica, sino de una manera activa. Se repasan las ideas haciendo preguntas sobre los contenidos aprendidos.
Este proceso, que puede hacerse mentalmente, de forma oral o por escrito, permite saber si realmente se ha adquirido una información. Es imprescindible expresar lo que se ha asimilado. Si es mentalmente, se realiza un discurso con todas las palabras que se emplearían en una comunicación oral. En los primeros repasos, es decir, los que se realizan el mismo día y al día siguiente, es imprescindible estudiar de nuevo toda la información con el fin de reforzar todas las ideas, incluso las de detalle. Después se revisa la información más general, centrándose el estudio en las ideas principales y secundarias. En el repaso anterior al examen se prestará atención a toda la información. Por ejemplo, el estudiante que tiene un examen la semana que viene debe organizarse de manera que durante esta semana pueda estudiar casi todo o la mayor parte del material que tiene que aprender. Así, los días anteriores al examen puede dedicarse a repasar y, por lo tanto, afianzar los contenidos. Aunque el material básico para el estudio es el esquema, es aconsejable repasar con cierta frecuencia el material inicial, es decir, el libro de consulta o los apuntes, con el objetivo de adquirir no solo las ideas, sino también un estilo de comunicación. Tras el trabajo con una determinada asignatura, se recoge el material y se dedican unos minutos al descanso. Los diferentes ejercicios de relajación permiten que este tiempo de descanso sea realmente reparador. La sesión de estudio debe partir de una organización adecuada, teniendo en cuenta la urgencia de las tareas y el tiempo que se va a necesitar para profundizar y desarrollar cada una de ellas. Una vez fijado el tiempo, el estudio se inicia con aquellas asignaturas que conllevan una mayor dificultad. Los momentos para el estudio y el repaso deben quedar fijados de antemano. En las sesiones de estudio deben incluirse unos minutos de descanso, preferentemente entre los cambios de actividad.